Hola a todos. Este es el canal de la enciclopedia. El libro que leeremos en este episodio se llama Cómo aprendemos, porque el cerebro aprende mejor que cualquier máquina, y el autor es Stanislas Dion, un francés. Es un neurocientífico cognitivo influyente en todo el mundo y un líder en el campo de la investigación del cerebro en Europa. También ganó el Brain Prize, el cerebro del cerebro, que equivale al Premio Nobel de Neurociencia. Entonces, ¿cómo deberíamos aprender de manera más eficiente? ¿Qué impacto tiene la IA en nuestro aprendizaje? ¿Cómo orientar mejor el aprendizaje de los niños? Lo entenderás después de escuchar este programa. A partir de la ciencia del cerebro, hemos escuchado muchos libros sobre cómo aprender. Sin embargo, lo que hace que este libro sea especial es que el autor no solo tiene formación en neurociencia, sino que también estudió matemáticas, informática y psicología. Por lo tanto, el autor no solo parte de la ciencia del cerebro, sino que también combina la ciencia del cerebro, la psicología cognitiva y la informática para decirnos cómo aprender. Por ejemplo, los algoritmos de aprendizaje de la IA también inspiran el aprendizaje humano. En el libro, el autor compara el aprendizaje del cerebro humano y el aprendizaje automático. Cuando los informáticos diseñan la IA, se basan en los principios de funcionamiento del cerebro humano. Se puede decir que la IA es la biónica del cerebro humano. Al mismo tiempo, los científicos del cerebro también están muy preocupados por el progreso de los algoritmos de IA. A veces los científicos informáticos inventan de forma independiente un nuevo método para mejorar la eficiencia del aprendizaje automático. Los científicos del cerebro ven que lo mismo ocurre con el cerebro humano. Comprender cómo aprende la IA puede a su vez inspirarnos, lo que se denomina biónica inversa. A continuación también hablaremos en detalle sobre cómo podemos utilizar la biónica inversa para aprender de la IA. Además, basándose en los últimos resultados de investigaciones en ciencias del cerebro, el autor revela la lógica subyacente del aprendizaje del cerebro humano, que son los 4 pilares centrales del aprendizaje, a saber, atención, participación activa, retroalimentación y consolidación. Es posible que haya oído hablar de estos 4 puntos, pero el autor combina la ciencia del cerebro y la psicología cognitiva para analizar en profundidad el papel de estos 4 puntos en el aprendizaje y ofrece sugerencias educativas específicas. Ya sea que desee mejorar sus propias habilidades de aprendizaje o guiar mejor el aprendizaje de sus hijos, este libro vale la pena. A continuación, le explicaremos este libro en 3 partes. En la primera parte, hablemos de la inspiración que nos pueden aportar los algoritmos de aprendizaje de la IA. En la segunda parte, hablemos de algunos de los resultados de las últimas investigaciones sobre el aprendizaje del cerebro humano. Finalmente, hablemos de la lógica subyacente del aprendizaje. ¿Cómo podemos aprender más eficazmente o guiar mejor el aprendizaje de los niños? Primera parte. ¿Qué principios del aprendizaje del cerebro humano han imitado las máquinas? Sabemos que el aprendizaje de la IA se basa en un conjunto de algoritmos, que es su modelo interno. De hecho, esto es una imitación del cerebro humano. El conocimiento en nuestro cerebro no está en masa, sino que se almacena en forma de modelos en miniatura. Por ejemplo, todos tenemos un mapa mental del vecindario cercano a nuestra casa en nuestro cerebro, y podemos recordarlo cerrando los ojos. Por otro ejemplo, cuando leemos un artículo en inglés, también tenemos que movilizar nuestro propio modelo mental en inglés para comprender el contenido del artículo. El proceso de aprendizaje de la IA y el cerebro humano consiste en entrenar modelos internos. El aprendizaje es el proceso de ajustar constantemente los modelos internos en función de la retroalimentación externa. Por ejemplo, cuando practicas lanzamiento, ajustarás constantemente tu fuerza y distancia en función del último resultado del lanzamiento. En este momento, tu cerebro está ajustando parámetros como la fuerza y el ángulo del brazo. Lo mismo ocurre con la IA, ajustará constantemente el modelo en función de los datos y los comentarios proporcionados. Para el cerebro, hay relativamente pocos parámetros que ajustar en actividades como el lanzamiento, pero la mayor parte del aprendizaje es mucho más sofisticado que eso y requiere ajustar cientos o miles de parámetros. Muchos modelos son muy complejos, como los modelos de lenguaje. Para comprender una oración, primero debe comprender las sílabas y las palabras, y luego comprender la gramática y la semántica antes de poder comprender la oración. Para descomponer problemas tan complejos, el cerebro humano crea capas de modelos jerárquicos, un modelo anidado dentro de otro, como las muñecas matrioshka rusas. El modelo de nivel más bajo comprende sílabas y la información se pasa capa por capa hasta pasar a un nivel superior que comprende semántica. La IA imita la estructura jerárquica del cerebro humano y procesa los datos de entrada capa por capa, un método de procesamiento que también se denomina aprendizaje profundo. Verá, el aprendizaje automático y el cerebro humano entrenan modelos internos jerárquicos. Entonces podremos reflexionar sobre nosotros mismos. ¿Hemos aprendido bien los conocimientos básicos? Al estudiar, ¿se ha formado en tu mente un marco de conocimientos sobre este campo? Al construir un marco de conocimiento, también podemos utilizar mapas mentales, porque coincide con el principio del modelo jerárquico del cerebro. Para entrenar un modelo, necesita comentarios. Para el cerebro humano, perder la última bola es una especie de retroalimentación. La evaluación de las personas que te rodean también es una especie de retroalimentación. Para la IA, la persona que la entrena le dará retroalimentación. El término es aprendizaje supervisado.
Los humanos son los supervisores de la máquina y le dicen a la máquina si la respuesta que genera es correcta o no. Después de decirle a la IA que la respuesta es incorrecta, la IA ajustará sus parámetros y corregirá el error. Sin embargo, para las máquinas, existe un problema con el uso del aprendizaje por retroalimentación, es decir, a veces la máquina encuentra una solución óptima a través de una serie de retroalimentación, pero no podemos estar seguros de si es la solución óptima global, porque puede haber mejores soluciones en otros lugares, la respuesta, pero la máquina no la encontró. Es como si encontraras un producto de buena calidad a bajo precio en un centro comercial, pero no vas a otro centro comercial al otro lado de la calle y tiene un precio más bajo. Es fácil para el aprendizaje automático cometer este error, explorar solo alrededor del punto de partida, por lo tanto, perderse configuraciones de parámetros que están más lejos, pero mejores, porque la máquina siente que ha aprendido todo lo que puede. Entonces, ¿cómo resuelven los informáticos este problema? Agregarán deliberadamente algunos cambios aleatorios al algoritmo, o agregarán algo de ruido a los datos, para que el algoritmo pueda ir más allá y ver si hay una mejor respuesta. Al igual que las mutaciones genéticas en la evolución biológica, los cambios pueden crear sorpresas. Para nosotros los humanos, el aprendizaje es lo mismo. Si te gusta leer libros de historia, de vez en cuando deberías salir y leer libros de diversos campos. La exploración aleatoria y la curiosidad generada en el proceso son fuerzas importantes que promueven el aprendizaje y la innovación humanos. Ya sea que estés estudiando posibles soluciones a un problema matemático o improvisando una melodía, la aleatoriedad es importante. Incluso si se trata solo de pensamientos aleatorios mientras estás aturdido, puede haber un destello de inspiración. Como puede ver, los diversos métodos de aprendizaje automático que mencionamos anteriormente se basan en los principios del aprendizaje del cerebro humano, pero generalmente no nos damos cuenta. Al comprender estos principios, podemos reforzarlos intencionalmente. Por ejemplo, las máquinas utilizan la retroalimentación para entrenarse continuamente, de modo que cuando nos enfrentamos a la evaluación de otros, podemos absorber esta retroalimentación sin perturbarnos emocionalmente. Por poner otro ejemplo, ¿tienes curiosidad por las cosas nuevas? ¿Estás dispuesto a entrar más en contacto con nuevas áreas e introducirte algo de aleatoriedad? Por tanto, si la máquina aprende de nosotros, nosotros también debemos aprender de la máquina. La segunda parte. Después de hablar sobre la inspiración que la IA puede brindarnos en el aprendizaje, hablemos en el libro de los últimos resultados de las investigaciones sobre el aprendizaje del cerebro humano. En primer lugar, el autor plantea una idea algo contradictoria: el cerebro del bebé no es una pizarra en blanco. Siempre sentimos que el conocimiento se adquiere. Pero, de hecho, cuando nacemos, muchos conocimientos están preinstalados en nuestro cerebro y no necesitamos especializarnos en ellos, nacemos con ellos. Por ejemplo, los bebés nacen con algunos conocimientos de física. Ya a los pocos meses, los bebés aprenden que los objetos no desaparecen ni aparecen en dos lugares diferentes al mismo tiempo. Algunos investigadores han realizado experimentos en los que realizaban algunos trucos delante de los bebés, utilizando algunos accesorios para hacer que una pelota atravesara la pared o haciendo que la pelota pareciera desaparecer repentinamente. En ese momento el bebé mostraría sorpresa. Los bebés que muestran sorpresa ante las violaciones de las leyes de la física sugieren que tienen algunos conocimientos básicos de física. Entonces, cuando te enojes con tu bebé por dejar caer la cuchara una y otra vez, recuerda, solo está haciendo un experimento de física. Además de los conocimientos de física, el autor también demostró mediante experimentos que los bebés también nacen con algunos conocimientos de matemáticas, biología, lenguaje, etc. Además, hay pruebas más sólidas. Los investigadores escanearon los cerebros de los bebés utilizando tecnología precisa de imágenes por resonancia magnética y demostraron que casi todos los circuitos cerebrales de los adultos ya están presentes en los cerebros de los recién nacidos. Entonces, el cerebro del bebé no es una pizarra en blanco. Salvo circunstancias especiales, como discapacidades del desarrollo, al nacer, todos nuestros cerebros tienen la misma estructura inicial y comparten un conjunto de algoritmos de aprendizaje. Por supuesto, existen diferencias individuales y los pliegues de la corteza cerebral son diferentes para cada uno, pero estas diferencias son solo de grado. Entonces, además del conocimiento innato, otra variable que moldea el cerebro es el aprendizaje adquirido. El aprendizaje tiene un mayor impacto en el cerebro que el hardware innato. Nuestro sistema nervioso está formado por neuronas y el lugar donde se encuentran dos neuronas se llama sinapsis. Hay aproximadamente 1000 billones de sinapsis en nuestro cerebro, que son los microprocesadores del cerebro. Cada sinapsis es como una pequeña fábrica de productos químicos. A medida que continúe aprendiendo, las sinapsis seguirán activándose y la productividad de esta fábrica de productos químicos se fortalecerá. Algunas sinapsis pueden aumentar de tamaño o incluso crear una nueva sinapsis, aumentando la fuerza de la conexión entre las dos neuronas. A medida que se produce el aprendizaje, la forma de las neuronas cambia. Las neuronas crecen como un árbol frondoso. Al aprender, este gran árbol marca el comienzo de su temporada de crecimiento. Ya sea aprendiendo a tocar un instrumento musical, leyendo o practicando un deporte, nuestra corteza cerebral se espesará y las conexiones entre las áreas córticas se fortalecerán. En materia de educación infantil, tenemos consenso en que existe un periodo óptimo para el aprendizaje. Este consenso es correcto.
El cerebro tiene un periodo sensible de desarrollo, que es el periodo en el que el cerebro es más plástico. El cerebro de un niño de 2 años tiene el doble de sinapsis que el de un adulto. Durante el crecimiento y el desarrollo, se retienen las sinapsis útiles y se eliminan las no utilizadas, y muchos circuitos cerebrales se cierran después de meses o años. Por ejemplo, a la edad de 2 años, el área visual del cerebro humano está completamente desarrollada y el periodo de crecimiento auditivo finaliza a la edad de 3 o 4 años. Lo mismo ocurre con las habilidades sociales. Algunos estudios han descubierto que si un bebé no recibe un buen cuidado de sus padres y no interactúa plenamente con las personas antes de los 20 meses de edad, es probable que tenga ciertas dificultades sociales cuando crezca. A medida que envejecemos, la plasticidad de nuestro cerebro disminuye lentamente. Tomando como ejemplo el aprendizaje de idiomas extranjeros, las investigaciones han descubierto que la capacidad de las personas para aprender gramática comienza a disminuir lentamente en la infancia y disminuye rápidamente a la edad de 17 años. Además, cuanto más tarde aprendas un idioma extranjero, más probabilidades tendrás de tener errores de acento y gramaticales. Por tanto, según las leyes del desarrollo del cerebro, existe un periodo óptimo para aprender lenguas extranjeras. Pero si bien nuestro potencial de aprendizaje disminuye, no desaparece por completo. Nuestros cerebros todavía son muy resistentes. Incluso cuando tienes 50 años, todavía puedes aprender un nuevo instrumento, solo que lo aprendes más lentamente. Por lo tanto, es muy importante crear un entorno de aprendizaje temprano rico y colorido para los niños. Los niños que escuchan cuentos todas las noches antes de dormir tienen un mejor desarrollo de los circuitos cerebrales del lenguaje oral que los niños que no escuchan cuentos. Los cerebros de los niños nacidos en familias bilingües desarrollan capacidades de procesamiento del lenguaje más fuertes. Ya sea que lleve a sus hijos a aprender palabras, escuche historias, juegue rompecabezas o discuta diversos temas con sus hijos, brindarles un entorno estimulante permitirá que sus cerebros retengan más sinapsis y sean más flexibles y ricos en circuitos neuronales. Sin embargo, la plasticidad sináptica no es suficiente para explicar la poderosa capacidad de aprendizaje de los humanos. Como la mayoría de los animales también tienen este tipo de plasticidad, incluso las moscas tienen sinapsis que pueden cambiar. El autor cree que la poderosa capacidad de aprendizaje de los humanos se atribuye a 4 funciones principales que surgieron durante nuestra evolución. Son los 4 pilares fundamentales del aprendizaje, que son la atención, la participación activa, la retroalimentación y el refuerzo. A continuación, hablemos de cómo funcionan estos 4 pilares fundamentales y cómo podemos utilizarlos para mejorar nuestra eficiencia en el aprendizaje. La tercera parte. Hablemos primero de atención. ¿Por qué es tan importante prestar atención? Debido a que los recursos de nuestro cerebro son limitados, la atención puede ayudarnos a resolver el problema de la saturación de información. El mecanismo de atención es como un filtro enorme, nos ayuda a juzgar qué información es importante y luego asigna recursos solo a esa información central. Las IA tradicionales son lentas porque no aprenden a prestar atención. Pierden mucho tiempo analizando todos los datos en lugar de examinar primero la información y luego centrarse en ella. No fue hasta 2014 que algunos académicos prestaron atención a las redes neuronales artificiales, lo que mejoró enormemente la velocidad del aprendizaje automático. Ahora, cuando la IA reconoce una imagen, primero centrará sus recursos en el objeto que se va a reconocer en la imagen y eliminará temporalmente otros píxeles, mejorando así su eficiencia operativa. Solo notando podemos aprender. Diferente información ingresa al cerebro a diferentes profundidades y parte de la información puede terminar cuando llega a los sentidos. Por ejemplo, el maestro estaba dando una conferencia arriba y yo estaba distraído, podía escuchar la voz del maestro, pero no entraba en mi mente. Las palabras del maestro quedaron atrapadas en mis circuitos sensoriales y no lograron ingresar a la corteza prefrontal, que es responsable de la cognición y el pensamiento. Solo cuando realmente presté atención a lo que decía el maestro, la información pudo transmitirse a mi corteza prefrontal, generando impulsos nerviosos y cambiando la sinapsis de mi cerebro. De esta forma puedo recordar lo que dijo el profesor. Por tanto, la atención es una condición necesaria para el aprendizaje. Cuando percibimos cierta información, lo que procesa la información es el sistema de control ejecutivo del cerebro. Este sistema es la centralita del cerebro, está situado en la corteza prefrontal y se encarga de supervisar las actividades cerebrales. Sin embargo, el sistema de control ejecutivo solo puede realizar una tarea a la vez y no puede manejar 2 actividades de pensamiento al mismo tiempo. Esta es la razón por la que las personas no pueden tener doble propósito, a menos que una de las actividades esté altamente automatizada y pueda realizarse inconscientemente. Los recursos básicos del cerebro. Por ejemplo, podemos escuchar libros mientras corremos porque correr ya es una actividad altamente automatizada. Entonces, ¿hay alguna forma de controlar tu atención? La buena noticia es que los sistemas de control ejecutivo se pueden entrenar. De hecho, las personas no nacen con autocontrol y este sistema tarda entre 15 y 20 años en desarrollarse hasta un estado maduro. Desde la niñez hasta la adolescencia, nuestro sistema de control ejecutivo se desarrolla lentamente y poco a poco aprendemos a autocontrolarnos, controlando lo que hacemos y lo que no hacemos. Hubo un experimento interesante. El experimentador escondió un juguete en el punto A y pidió a los niños menores de 1 año que lo buscaran varias veces.
Después de eso, los niños recordaron este lugar y fueron aquí a buscarlo cada vez. Luego, el investigador movió el juguete al punto B y el niño supo que debía ir al punto B para encontrar el juguete, pero cada vez que hacía el experimento, el niño aún tenía que ir primero al punto A. ¿Por qué? Esto se debe a que los niños han desarrollado un impulso habitual de ir al punto A para buscar juguetes y no pueden resistirlo. Lo que les falta no es la capacidad de juzgar la ubicación de los objetos, sino la capacidad de controlar su propio comportamiento. Cuando los niños cumplen un año, ya no cometerán esos errores porque sus sistemas de control y ejecución están más desarrollados. Por tanto, los padres pueden empezar a entrenar la atención de sus hijos cuando son pequeños. Aprender a tocar un instrumento musical puede cultivar la concentración. Para un niño, cuando aprende a tocar un instrumento musical, tiene que coordinar sus manos, encontrar un buen ritmo y controlar su propia visión, lo que en realidad no es fácil. Aprender a tocar un instrumento musical siendo niño puede afectar nuestros circuitos neuronales de atención. La corteza prefrontal de los músicos es más gruesa que la de la gente común. Además de aprender a tocar un instrumento musical, jugar videojuegos es otra forma. Muchos padres no permiten que sus hijos jueguen videojuegos porque creen que les distrae. Pero en este libro, el autor presenta un punto de vista un tanto contradictorio: los videojuegos pueden mejorar nuestra concentración. Porque cuando nuestro cerebro está estimulado y alerta, las neuronas de la corteza cerebral se activan y se restablece la plasticidad sináptica. También hay estudios que demuestran que tras jugar 10 horas a juegos de acción nuestra función de detección visual y concentración en los objetivos mejorará. Si miras a esos maestros del juego, su capacidad para juzgar la situación y la velocidad de sus operaciones es asombrosa. Por supuesto, los videojuegos también tienen desventajas y pueden provocar adicción y otros problemas. Afortunadamente, tenemos otras opciones, como leer una novela o ver una película, que pueden estimular la plasticidad cerebral. Todos los mamíferos tienen sistemas de atención, pero el sistema de atención humano tiene una característica única: la atención conjunta. En otras palabras, la gente presta atención a lo que otros prestan atención. Cuando un bebé escucha un sonido, su primera reacción no es mirar la fuente del sonido, sino buscar los ojos del adulto y luego mirar lo que el adulto está mirando o señalando, lo que se llama atención conjunta. La madre mira al niño a los ojos y le enseña a decir la palabra mamá, y el niño la aprende rápidamente. Pero si solo usa su teléfono móvil para reproducir la palabra mamá, su hijo no podrá aprenderla sin importar cuántas veces la reproduzca. El punto de atención conjunta es particularmente importante para padres y profesores. Su hijo utilizará su atención para determinar si quiere enseñarle algo. Por lo tanto, el contacto visual y los gestos son muy importantes al enseñar algo a los niños. Es por eso que las clases en línea no son tan efectivas como la enseñanza fuera de línea. Los oradores exitosos siempre usan sus ojos y gestos para coordinar y siempre hacer saber a la audiencia que su atención está en donde. Después de hablar de atención, hablemos del segundo pilar del aprendizaje, la participación activa. Lo positivo, aquí se refiere a la positividad cognitiva, lo que significa generar activamente hipótesis en la mente. En otras palabras, cuando quiero aprender nuevos conocimientos, primero debo formar activamente una hipótesis en mi cerebro y luego verificar si mi idea es correcta a través de la explicación del profesor o de varios canales. Una de las motivaciones más básicas para que las personas participen activamente en algo es la curiosidad, que es el deseo de conocimiento. Para nuestro cerebro, descubrir información que no sabíamos antes es una recompensa en sí misma, lo que hace que secretemos dopamina y nos sintamos felices. Aprender un nuevo conocimiento puede traernos un gran placer. Pero un problema real es que no sentimos curiosidad por todo el conocimiento. ¿Por qué es esto? Esto se debe a que la curiosidad está determinada por la brecha entre lo que ya sabes y lo que quieres saber. Si la brecha es pequeña, lo encuentras aburrido; si la brecha es grande, sientes que es demasiado complicado y te sientes intimidado. Esto también explica el calor de 3 minutos. Nuestro cerebro evalúa automáticamente la velocidad de aprendizaje. Si lo que quieres aprender es especialmente difícil de empezar y no puedes aprenderlo rápidamente, es posible que tu curiosidad se apague. Por lo tanto, el nuevo conocimiento no es cuanto más familiar, mejor, ni cuanto más novedoso, mejor, sino que debe tener un cierto equilibrio entre familiaridad y novedad. Entonces, para los profesores o los padres, esto significa diseñar un nivel de enseñanza razonable para los niños. Esto requiere que el maestro sepa qué nivel de conocimiento tiene actualmente el niño y cuál es el alcance de su curiosidad. Solo proporcionando a los niños preguntas que sean estimulantes y acordes con sus capacidades actuales podrán mantener su curiosidad por aprender. Esto expone un problema en la escuela, es decir, el nivel de los niños en una clase es inconsistente. El contenido que enseña el profesor es demasiado difícil para algunos niños y demasiado fácil para otros, por lo que no se puede satisfacer la curiosidad de ambos tipos de niños. En definitiva, el aprendizaje requiere participación activa, generación activa de hipótesis y verificación de las mismas, y la condición básica para la participación activa es la curiosidad, que requiere un progreso de aprendizaje adecuado. Después de hablar de participación activa, hablemos del tercer pilar del aprendizaje, la retroalimentación. Todos sabemos que la retroalimentación oportuna y precisa es importante para el aprendizaje.
La retroalimentación es útil porque, junto con la curiosidad, la sorpresa es un motor fundamental del aprendizaje. La gente solo aprende cuando los acontecimientos violan sus expectativas. El aprendizaje solo ocurre cuando el cerebro nota una información y recibimos retroalimentación falsa después de formar una hipótesis en nuestro cerebro. Mire, esta oración, ¿incluye los 3 pilares centrales que mencionamos anteriormente? El error aquí no significa que debamos cometer errores. La retroalimentación es efectiva siempre que exista una discrepancia entre lo que esperábamos y lo que realmente obtuvimos. Aprender es reducir la incertidumbre en nuestra mente, incluso si la incertidumbre en mi mente sobre un tema determinado solo cae del 90% al 50%, esto es un aprendizaje efectivo. Para los estudiantes, el medio más común de retroalimentación son las pruebas. La mayoría de los profesores y estudiantes creen que las pruebas no son más que una herramienta de puntuación, pero el autor cree que las pruebas son un proceso importante de aprendizaje y deben realizarse con regularidad y frecuencia. Un examen importante al final de un semestre no es tan eficaz como un examen pequeño realizado cada semana, cada medio mes o cada mes. ¿Por qué es esto? Los estudios de imágenes cerebrales muestran que cuando estudiamos intensamente durante muchas horas, nuestra actividad cerebral en realidad disminuye. Por un lado, la información repetitiva puede aburrir a la gente, por otro, el recuerdo instantáneo de esa información puede darnos la ilusión de que la dominamos, pero en realidad no es así. Si repartimos el aprendizaje a lo largo de varios días, nuestra actividad cerebral aumentará. Realizar pruebas varias veces le permite extraer continuamente el conocimiento que ha aprendido, consolidar y profundizar su memoria, y también le permite verificar omisiones y llenar los vacíos. Entonces, cuantas más veces pruebes, mejor será tu aprendizaje. El último pilar del que queremos hablar es la consolidación. No solo necesitamos aprender algo, sino que también necesitamos consolidarlo en nuestro cerebro y convertirlo en conocimiento que pueda extraerse rápidamente y a voluntad. Para consolidar los resultados del aprendizaje, no solo necesitamos practicar durante el día, sino también dormir. Cuando dormimos por la noche, nuestro cerebro no está inactivo, sino que repite las experiencias del día y consolida los conocimientos aprendidos durante el día. Los investigadores llevaron a cabo un experimento en el que un grupo de personas jugaban al Tetris durante varias horas durante el día y luego escaneaban sus cerebros por la noche y descubrieron que en realidad producían una serie de alucinaciones geométricas, mientras dormían y sus globos oculares respondían en consecuencia. Y abajo, izquierda y derecha. Mientras dormimos, los circuitos neuronales que utilizamos durante el día se reactivan y su actividad es de 10 a 100 veces más rápida que la que realmente experimentamos durante el día. Por lo tanto, la consolidación durante el sueño puede ser más eficaz que la práctica durante el día. La calidad del sueño es diferente y el efecto de la consolidación también es diferente. Además de consolidar conocimientos, el sueño también tiene un papel muy importante, es decir, puede incubar nuevas ideas y perspectivas. El conocimiento que adquirimos durante el día se altera y recodifica durante el sueño, lo que activa nuevas ideas. Mientras dormimos, nuestro cerebro acelera las soluciones a los acontecimientos, como el montaje acelerado de una película. Es por eso que algunos científicos obtuvieron una importante inspiración mientras dormían. Por ejemplo, el propio Einstein dijo que una vez soñó que estaba sentado sobre un fotón, obteniendo así inspiración para la teoría de la relatividad. Si dormir es tan importante, ¿puede una máquina dormir? Esta pregunta puede parecer un poco escandalosa al principio, pero ahora los científicos han diseñado varios algoritmos de aprendizaje que simulan los ciclos del sueño y planean usarlos en máquinas. La dirección evolutiva de las máquinas es simular mejor el cerebro humano. Por lo tanto, por un lado, debemos asegurarnos de dormir lo suficiente, por otro, puedes dedicar intencionalmente tu tiempo de estudio antes de acostarte, lo que puede mejorar el efecto de tu aprendizaje. Para los niños, una siesta corta también puede ayudarles a consolidar los conocimientos aprendidos por la mañana. Sin embargo, el cerebro ajustará naturalmente las necesidades de sueño del niño en función de la estimulación durante el día, por lo que si el niño no tiene sueño, no es necesario obligarlo a tomar una siesta. Ahora, repasemos los puntos clave de este libro. El aprendizaje es el mayor talento del cerebro humano y el aprendizaje automático imita el proceso de aprendizaje del cerebro humano. La gente le ha dado a las máquinas un conjunto de algoritmos que pueden ajustar modelos internos basados en datos externos. Para el cerebro humano, este conjunto de algoritmos de aprendizaje es con lo que nacemos. Por un lado, el cerebro humano tiene plasticidad y, por otro, los humanos también tenemos las 4 habilidades de atención, participación activa, retroalimentación y consolidación, que nos otorgan una capacidad de aprendizaje que supera con creces a la de otras criaturas. Al comprender las reglas de acción de estas 4 habilidades, podemos utilizarlas para aprender mejor. De hecho, cuando se trata de qué tan rápido se está desarrollando la IA, este libro en sí es una buena prueba. Cuando el autor escribió este libro, ChatGPT no existía. Pasó 6 páginas contándonos qué capacidades la máquina aún no tiene, pero ahora ChatGPT puede hacerlo. Por ejemplo, en el libro está escrito que la IA todavía no puede comprender reglas abstractas como los humanos, ni combinar diferentes habilidades para resolver nuevos problemas, pero ChatGPT puede hacerlo.
Los investigadores le pidieron que dibujara una persona usando las formas de las letras I, O y H, y dibujó una figura de palo. Le pidieron que usara el estilo literario de Shakespeare para demostrar teoremas matemáticos, y lo hizo. ChatGPT ya tiene la capacidad de abstraer, combinar conocimientos de diferentes disciplinas para resolver problemas e incluso comprender las motivaciones y emociones humanas. Verás, qué rápido se está desarrollando la IA. Poco después de la publicación del libro, los últimos resultados de la investigación sobre IA han subvertido esta parte del libro. En una entrevista con los medios de febrero de 2023, el autor dijo que la IA se está desarrollando e iterando rápidamente, pero la educación humana no es así, por lo que ahora no es el momento de quedarnos aturdidos. Frente a los desafíos de la IA, el aprendizaje continuo y la superación personal son particularmente importantes hoy en día. Sin embargo, el autor no es pesimista sobre si la IA sustituirá a los humanos. Puso un ejemplo diciendo que cuando un niño aprende a leer por primera vez, es muy laborioso porque su capacidad de lectura aún no es competente y tiene que movilizar muchas áreas como el área visual del cerebro, el circuito de procesamiento de sílabas y la corteza prefrontal para concentrarse mucho. Solo si tienes fuerza podrás leer. Sin embargo, a través de la práctica y consolidación continuas, el cerebro puede formar un circuito de lectura específico y reconocer rápidamente palabras y patrones de oraciones comunes, y la lectura se convierte en un comportamiento automático e inconsciente. Esto puede ahorrar recursos en algunas áreas del cerebro y dejar espacio para otros usos. El autor dijo que la relación entre la IA y los humanos puede ser la misma. Cuando trabaja, la IA puede hacerse cargo de algunas tareas rutinarias mecánicas que requieren mucho tiempo, lo que permite a los humanos liberar parte de su energía para hacer cosas más importantes. Los humanos no serán reemplazados por la IA, pero colaborarán mejor con ella. Este es el final de este programa. ¿Cuáles son sus diferentes opiniones al respecto? Bienvenido a dejar un mensaje para discutir con todos. Oye, si te gusta nuestro canal, suscríbete. Jaja, ¿recuerda que te gusta?